Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Cátedra de Familia. Soy Ruth Sarmiento, profesora del Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana, y en la sesión de hoy hablaremos del tema el dolor y la resiliencia en la familia. Dentro de los objetivos que veremos el día de hoy está identificar las estrategias desde el ámbito familiar que van a permitir vivir un proceso de duelo más sano y estable. Está también el objetivo de identificar cuáles son esos principios básicos fundamentales que van a permitir promover el proceso de la resiliencia a nivel personal y familiar, y por último, comprender cómo los comportamientos colectivos organizados en la familia pueden tener unas conexiones emocionales que van a permitir fortalecer ese proceso de duelo y ese proceso de resiliencia, lo que llamaremos las rutinas y los rituales que se pueden dar al interior del núcleo frente a esta situación que genera un dolor intenso, que es única, que es dolorosa y que implica componentes físicos, psicológicos y sociales. Entonces, cuando nosotros hablamos de este proceso de duelo, en la literatura se puede hablar que este proceso de forma normal, un duelo puede estar entre 9 y 12 meses de duración. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este proceso o el tiempo que dure este proceso de duelo tiene que ver con lo que significaba esa persona en la vida nuestra. El duelo normal, aunque se puedan considerar que las expresiones o los sentimientos y comportamientos que se den durante esta pérdida sean intensos, son considerados normales. Y obviamente estos sentimientos o estos comportamientos, en la medida en que transcurre el tiempo y que no se resuelven o se dejan en ese punto, en alguna de las etapas que vamos a ver, es cuando se tiene una alta probabilidad de derivar este proceso en un problema psiquiátrico, una depresión o un trastorno de ansiedad. De acuerdo con Elizabeth Kluber, una de las investigadoras que más ha trabajado el duelo, y propuso a partir de una investigación que realizó unas etapas del duelo que son un marco de referencia. Este marco de referencia lo que permite es que la persona aprenda cómo procesar esta pérdida y cómo trabajar entonces de una forma sana y estable, en donde finalmente pueda comprender que puede continuar con su vida sin que esta persona querida siga existiendo. Entonces, inicialmente tenemos la primera etapa del duelo, que es la negación. La negación, la frase que caracteriza esta etapa es el impacto de esto no me puede estar sucediendo, es decir, de alguna forma se niega esta realidad. Esta negación trata un poco de esa respuesta temporal que puede paralizar y poner en shock a la persona. La negación, ya sea consciente o inconsciente, va a permitir que la persona pueda asumir en ese momento el dolor para el que está preparada, mientras le da un poco de tiempo a su mente, a su cuerpo, para asumir una realidad que no puede cambiar. La siguiente etapa que encontramos en este proceso de duelo es la ira. La ira se caracteriza por la frase ¿por qué a mí? No es justo, ¿dónde ha estado Dios cuando esto sucedía? Este enojo muy frecuentemente se puede dar hacia el ser querido,
hacia amigos, hacia familiares, incluso hacia personas extrañas, pero prima el enojo hacia el ser querido porque se experimenta un sentimiento de abandono. Este enojo se puede vivir con un poco de culpa y obviamente pues va a generar mucho más enojo. La tercera etapa del duelo es la negociación. Entonces, de las etapas, esta es la más corta. Esta negociación entonces implica que la persona se pregunte qué hubiera sucedido si esto no hubiera pasado, si se hubieran dado otras circunstancias para que el fallecimiento no ocurriera, para que la muerte no se diera. Entonces surge la esperanza y se desea volver a la vida anterior, se desea retroceder el tiempo, casi que se negocia uno de dos aspectos. Frente al diagnóstico de una enfermedad, se negocia el que la persona se cure y que se da entonces una transformación en la vida del doliente, que es el que tiene la esperanza y está en esa negociación. Cuando la persona entonces ya fallece, lo que se negocia en esta etapa es aliviar el dolor frente a esa pérdida que es irreversible. Entonces, esta etapa, como les decía, es la más corta porque hay un desgaste a nivel físico, a nivel mental, porque la persona todo el tiempo está rememorando y obviamente tiene fantasías, tiene errores de pensamiento que lo llevan a querer devolver de alguna forma el tiempo. Cuando ya el desgaste se da en una forma rápida, ya la persona empieza a entender que esto es irreversible y que es una realidad que no puede cambiar. La siguiente etapa, que es la que más tiempo lleva durante este proceso de duelo, es la depresión. Entonces aquí la pregunta o la frase que caracteriza esta etapa es: extraño a mi ser querido, ¿por qué seguir si no está esta persona? Afloran todos esos sentimientos de tristeza, de incertidumbre, estos sentimientos que muestra el doliente, pues han comenzado a aceptar o permiten que la persona empiece a aceptar la situación, y es aquí cuando se presenta el aislamiento social. Finalmente, entonces, dentro de este proceso de duelo, que estamos en este momento hablando de lo que es un duelo normal, viene la etapa de la aceptación. La frase que caracteriza esta etapa de la aceptación es que todo va a estar bien y puedo de alguna forma darme la oportunidad de convivir con esa pérdida y de continuar la vida, de transferir el amor que tenía hacia esa persona, hacia otras personas o hacia otros intereses. Entonces, aquí viene, pues, obviamente, la posibilidad de empezar a fortalecer este proceso, estas etapas, dentro del sistema familiar. El primer aspecto dentro de estas pautas para el manejo de la familia, teniendo en cuenta que hay algunos factores que pueden incidir en el impacto de esta pérdida. Factores como el que la persona que haya fallecido sea joven o sea un adulto mayor. Otro factor que puede incidir en el impacto es que es el tipo de muerte que haya tenido esta persona, si fue una muerte natural o si fue una muerte repentina, violenta. Otro factor que incide es la posición que la persona tenía dentro del sistema familiar, y un cuarto aspecto que es bien importante de cómo se maneja el duelo en la familia es qué tan tranquilo me siento frente a mi sistema familiar para expresar lo que estoy sintiendo en ese momento, y cómo a medida que va pasando el tiempo se van entonces reorganizando algunos roles dentro del sistema familiar.
El primer aspecto entonces, y una vez viendo los factores que pueden incidir en el impacto a nivel de las familias de un proceso de duelo, el primer factor es aceptar la realidad de la pérdida y su irreversibilidad. Esto implica que las personas van aprendiendo, comprenden finalmente que la muerte hace parte de la vida y que el amor es lo que le da sentido al dolor que se puede estar viviendo en este momento y que ese amor que le da sentido al dolor también es el que le va a dar finalmente sentido a la vida y es el que le va a permitir aceptar esta pérdida. El siguiente aspecto que es importante es experimentar el dolor y demás sentimientos que ella genera. Entonces es importante brindar esos espacios para que las personas puedan entonces hablar acerca de lo que están sintiendo, no dejar algunos aspectos o espacios para que la persona minimice la expresión de lo que en ese momento puede estar experimentando. Entonces es bien importante dar un espacio y ese espacio es el contexto familiar en donde es un espacio seguro para poder de una forma, ya sea con enojo, con rabia, con tristeza, con impulsividad, poder entonces hablar al respecto. Adaptarse el ambiente en el cual la falta de la persona ya es evidente. Entonces tengo que empezar a vivir y adaptarme desde la parte física, emocional, que ya esa persona no va a estar y no va a estar entonces dentro del ambiente familiar. Entonces tenemos un siguiente aspecto que es bien importante, que es reinvertir ese amor en otro tipo de relaciones. Muchas veces este aspecto se demora un poco o es complicado de llevarse pues a la práctica porque de alguna forma se piensa que se es desleal con la persona que ha fallecido. Cuando se entiende que y se acepta que este hecho es real y he podido realizar entonces mi proceso de duelo y aceptar la situación, puedo entonces asumir que ese amor que esa persona me dio en vida, puedo entonces transferirlo y puedo generalizarlo a otras personas, que puedo también generar otro tipo de actividades. Hay que recordar que la muerte se lleva físicamente a ese ser querido, pero los recuerdos, lo que viví con esa persona, todo lo que esa persona aportó en mi vida, sus virtudes, incluso sus defectos, yo puedo tomar lo bueno de esa persona y continuar con esos aspectos que van a permitir entonces que mi proceso de duelo se dé de una forma más sana y estable. Otro aspecto que es fundamental es la actitud positiva frente al dolor. Este es de los 5 aspectos casi que el más importante. Dentro de esta actitud positiva es muy importante fortalecer 3 virtudes, que es lo que me llevan a tener esa actitud positiva: el optimismo, la fortaleza y la sociabilidad. El optimismo me da la confianza para aceptar esta situación, para no dramatizar la situación en medio del dolor intenso y poder entonces saber que estoy viviendo un dolor, pero que voy a salir adelante. La siguiente virtud que es bien importante es la fortaleza. La fortaleza me va a permitir asumir con valentía, resistir y emprender acciones que me permitan entonces dar un paso adelante. La fortaleza entonces me va a indicar que el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. El dolor hace parte de la vida y el dolor lo aprendo a vivir dignamente a través de la virtud de la fortaleza. Y la sociabilidad que implica todas las redes de apoyo que puedo tener en ese momento, que es fundamental. Si no trabajo
esta virtud de la sociabilidad, puedo correr el riesgo de quedarme en la etapa de la depresión, en el aislamiento social, que si bien es cierto, es fundamental trabajarla, pues obviamente entonces tenemos la gran posibilidad de fortalecer entonces las relaciones y poder continuar en mi proceso de duelo. Bueno, parece que tenemos unas preguntas. Mafe. Hola Ruth, sí, varias personas están preguntando sobre cómo manejar el duelo cuando es un niño quien lo experimenta. ¿Cómo debemos guiar a los niños a afrontar estas situaciones? Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Claro que sí. Más adelante vamos a tener en cada una de las etapas del desarrollo cómo manejar el duelo de acuerdo al ciclo de desarrollo en el que se encuentra el niño. Lo importante, y es un primer aspecto y me adelanto un poquito, es que dependiendo de la edad en la que se encuentre el niño, es muy importante saber qué tan claro, de acuerdo a su etapa del desarrollo, el niño tiene comprensión de qué es la muerte. Y a partir de esa concepción y de esa claridad es que se puede entonces abordar de una forma más clara. Entonces vamos más adelante a ver específicamente en cada etapa, en cada edad. Entonces vamos a continuar con el tema. Ahora entonces tenemos, vamos aquí con las pautas para el manejo del dolor en la infancia. Entonces, como les decía, el dolor entonces se tiene que tener en cuenta la edad del niño. Entonces, aquí es importante saber que de 0 a 6 meses, entonces el niño no posee, cuando el niño tiene la pérdida a la edad de 0 a 6 meses, el niño no posee todavía conciencia de la muerte. Entonces, el niño obviamente siente cualquier ausencia de la madre como definitiva, y aquí lo importante, tanto en la primera etapa como en la segunda etapa, es que haya una figura que de forma prioritaria reemplace ese vínculo de apego seguro. O sea, y hago énfasis en que sea un apego seguro. Creo que hay unas preguntas, Mafe. Sí, Ruth, las personas nos están preguntando, específicamente Sandra, ¿cómo manejar el aislamiento cuando se dan cuenta de que un niño o un familiar está manejando el duelo con ese aislamiento social que tú mencionabas? ¿Cómo ayudarlo a salir de ese aislamiento? Bueno, frente al aislamiento social, que es la característica en la etapa de la depresión, es muy importante dar ese espacio. Recordemos que la tristeza, esa es su función. La tristeza implica que hay un aislamiento, que la persona se retira del espacio social, pero solo con un objetivo, de hacer una reflexión y de permitir entonces tener una comprensión acerca de sus sentimientos, de sus emociones, de su comportamiento. Cuando esto pasa, hay que permitir ese espacio, pero obviamente tener cuidado que no se vuelva entonces crónico el que la persona esté en ese aislamiento, porque puede entonces darse un duelo patológico. ¿Cómo reincorporar a esa persona? Entonces, en la medida en que vemos que esa persona necesita ese espacio, le respeto el espacio, pero poco a poco la voy incorporando a las rutinas del presente, a las rutinas de la vida diaria, porque de lo contrario, ese aislamiento puede entonces ocupar la mayor parte del tiempo de esa persona rememorando la persona que ha fallecido. Entonces vamos a continuar aquí con el primer aspecto en la pauta del manejo del dolor con los niños.
En la segunda etapa, cuando la pérdida la sufre un niño de 6 meses a 2 años, aún no posee un concepto claro de la muerte. Sin embargo, sus conductas son un poco más elaboradas acerca de ese tipo de ausencia, y igual que en la etapa anterior, la prioridad es que haya una figura que pueda generar un vínculo de apego seguro, que es fundamental. Y hago énfasis en este aspecto porque este vínculo de apego seguro es el que va a permitir que se dé uno de los pilares fundamentales de la resiliencia, que es la confianza. Cuando no se da este vínculo de apego seguro y se asume que el niño, por ser bebé, por no tener todavía una concepción clara de lo que es la muerte, no la está experimentando, podemos caer en el error y obviamente no estamos minimizando los factores de riesgo para que el niño pueda afrontar las adversidades en un futuro. La siguiente etapa, que es la de 2 a 5 años, aquí entonces ya hay una incipiente comprensión de lo que es el concepto de la muerte. Pero aquí el niño cree que la persona está dormida, con su pensamiento mágico al respecto, cree que la persona entonces está trabajando, está viviendo, está comiendo una vez pues ha fallecido, y espera el regreso de esa persona. A la edad de 5 o 8 años, entonces ya el niño considera la muerte como un evento externo que puede ser producido por cualquier tipo de situación, pero lo considera de alguna forma lejano y que él entonces se puede evitar en algún momento. Aquí entonces el niño va a presentar conductas de pérdida de interés tanto hacia el juego como hacia el mal rendimiento académico. Entonces, aquí tenemos un profundo sentimiento de frustración frente a la situación. Aquí es muy importante darle el espacio al niño para que pueda entonces experimentar esa situación. Disculpas. Vamos a seguir entonces. A la edad de 8 a 12 años, la comprensión acerca de la muerte ya es mucho más clara. Entonces, se reconocen aquí sentimientos de tristeza, de aflicción. Ya el niño entonces presenta comportamientos que pueden ser de rabia, de enojo, y hay que igualmente brindar el espacio. Muchas veces se puede creer que porque el niño no expresa la rabia, la tristeza, el sentimiento entonces de aflicción frente a esta pérdida, que el niño está asumiendo la pérdida adecuadamente o que no lo ha afectado. Cuando esto sucede, es muy importante brindar entonces el espacio para que el niño lo pueda expresar, ya sea con llanto, ya sea con rabia. Muchas veces los adultos no brindamos ese espacio y no nos sentamos a hablar con los niños acerca de una pérdida que sabemos que es significativa para el niño, porque el impacto y el dolor de ver el llanto del niño hace que evitemos esa situación. Y aquí, pues, aunque nos produzca dolor el llanto del niño, hay que hacerlo porque hace parte de un proceso que es sano y hace parte de la curación. El segundo aspecto es facilitar la expresión de dolor, que es propia de todo duelo. Entonces el niño debe buscar y debe proporcionársele al niño el espacio para que él manifieste cuál es su sentimiento frente a la situación que está viviendo. El tercer aspecto es permitirle participar de la situación que está viviendo la familia. Aquí hay unos aspectos que son fundamentales, y es que la vivencia frente
al ritual de despedida que se realiza, es muy importante hacer una muy, pero muy buena psicoeducación de lo que va a suceder, de lo que va entonces a darse dentro de este ritual de despedida. Vamos con Mafe, que nos tiene una información. Sí, conocer el funcionamiento del cerebro en las diferentes etapas vitales es fundamental para entender cómo intervenir o acudir a la ayuda de una persona, de un experto. Entonces, el Instituto de la Familia ha preparado un diplomado en neurociencias aplicado a los vínculos familiares que permitirá a las personas entender todas estas etapas de la vida, desde la niñez, la adolescencia, la adultez, para saber cómo debemos enfrentar los diferentes tipos de procesos que se presentan. Retomando nuevamente lo del duelo, también algunas personas nos preguntan que el duelo, si bien puede darse no siempre por la pérdida de un ser querido, ¿qué pasa cuando perdemos, por ejemplo, una mascota en la familia? ¿Cómo debemos afrontar esa pérdida? Y dos, ¿cómo enseñarle a los niños a través de estas pérdidas a ser más resilientes? Gracias, Mafe. Sí, es muy importante, retomando lo que tú dices, es fundamental tener en cuenta que todo lo que se vive en el proceso de duelo y en el proceso de la resiliencia está directamente conectado con neurocircuitos. Cada parte, cada etapa del duelo tiene un neurocircuito específico en el cerebro porque está relacionado con una de las emociones básicas. Y el tener conocimiento, el tener la información, el saber no solo qué es lo que pasa a nivel de sentimientos y comportamientos, sino a nivel de mi cerebro, en determinada etapa del desarrollo, me va a permitir entonces tener una intervención mucho más adecuada y tener una concepción mucho más amplia y no quedarme solo en el sentimiento y en el comportamiento, sino saber que tiene una correlación a nivel entonces neuronal. Con respecto entonces a los diferentes tipos de duelo, claro, el duelo, el que más impacta es la pérdida de un ser querido, o sea, la finitud de la vida, pero el duelo se puede presentar frente a la pérdida de una mascota, la ruptura de una relación de pareja, el traslado de una ciudad a otra, el cambio de vivienda. Hay diferentes situaciones, todo lo que me genere una situación entonces de pesar, de pérdida por algún tipo de nexo, así sea con un contexto, con una ciudad, va a implicar entonces un proceso. Frente a la pérdida de una mascota es muy importante entonces tener claridad que la explicación que se le debe dar al niño para que vaya aprendiendo, vaya comprendiendo que la muerte hace parte de la vida. Y únicamente experimentamos dolor cuando algo es amado por mí. Entonces ahí es muy importante que luego esa persona entonces pueda explicarle al niño que ese amor también hace parte de lo que le da sentido a la vida. Con los niños pequeños de primera y segunda infancia, entonces se utiliza básicamente a través de los dibujos. Por ejemplo, si es de una mascota, dibujar cómo el niño jugaba con la mascota, dibujar la mascota, cuando esta, si se enfermó o si tuvo una muerte repentina, y hacer todo el proceso de las etapas a través de los dibujos. Casi que es un seguimiento de cada una de las etapas y poder entonces dar el espacio, que es el espacio familiar, en donde el niño pueda aprender a expresar con tranquilidad en esa intimidad de la familia cómo se siente. Si se siente triste, validar esa emoción, que es fundamental. Validar el llanto, validar la rabia, el enojo, validar el que quiero estar solo y no quiero hablar. La validación es fundamental dentro del proceso de desarrollo emocional y es fundamental dentro de este proceso de duelo sano y estable. Retomando entonces el tema,
Hablábamos de la importancia de que el niño pueda vivir estos rituales de despedida, pero a partir de una muy buena psicoeducación y a partir de los 7 años, cuando el niño ya tiene un pensamiento abstracto. Antes, con su pensamiento concreto, es un poco más complicado. Entonces, es importante explicar al niño el significado de la muerte, explicarle que cuando se entierra, ya sea una mascota, ya sea una persona, lo que estamos enterrando ya está, es solo la parte física y que ya esta parte física no puede ni sentir ni pensar para que pueda entonces asimilar la situación. El quinto aspecto es tener en cuenta las creencias religiosas. Cuando las personas o la familia tiene unas creencias religiosas, esto puede ayudar a generar una mayor paz y tranquilidad frente a la pérdida de un ser querido. Esa dimensión espiritual hay que fortalecerla porque hace parte de uno de los aspectos básicos para la resiliencia. Y es aquí desde el primer momento, incluso desde el vientre, cuando se empieza entonces a fortalecer el proceso de la resiliencia. El sexto aspecto es permitirle conservar algunas cosas de la persona fallecida para facilitar su recuerdo. Aquí entonces esto es sano tanto para el adulto como para el niño. Entonces es fundamental asumir el proceso de la muerte como algo que es natural dentro de la vida. En la medida en que el adulto pueda hacer su proceso de duelo, va a facilitar el proceso de duelo de un niño. Si el adulto se queda en una de las etapas y deriva en un duelo patológico, difícilmente el niño que está bajo su cuidado, entonces lo va a realizar. Por eso, para permitir que el proceso de duelo en un niño avance de forma sana y estable, primero quien lo debe hacer es el adulto quien está a cargo, con un apego seguro y con obviamente sus comportamientos y sus sentimientos. Recordemos que el ejemplo en la familia arrasa y son los adultos los que marcan esa pauta y el buen modelo a imitar para que el niño pueda procesar su duelo adecuadamente. Tengo unas preguntas, Mafe. Ruth, respecto a este tema que estás hablando ahorita, hablabas de rituales de despedida que podían hacer los niños, pero dices que también el ejemplo es fundamental para ellos. ¿Qué rituales de despedida puede hacer un adulto? Danos un ejemplo, por favor. Bueno, gracias, Mafe. Los rituales de despedida, primero, digamos que los que culturalmente se utilizan y de acuerdo a la creencia religiosa, son las exequias, la velación, el novenario. Esos son los rituales de despedida. Y rituales de despedida a los cuales el niño puede asistir siempre y cuando haya una muy buena psicoeducación a partir de los 7 años, que puede tener una concepción más clara de qué es lo que está sucediendo. Sin embargo, una de las etapas del duelo, que es la ira, el enojo, y que ahí se puede utilizar con los niños, tanto menores de 7 años como mayores, incluso los adultos, es realizar una carta de despedida. Muchas veces cuando la muerte es repentina, no se tiene la posibilidad de despedirse, como cuando hay un diagnóstico frente a una enfermedad. Entonces, cuando sucede esto de forma repentina, quedan a veces temas que no se pudieron hablar con esta persona o quedan sentimientos que no se pudieron expresar en su momento. Al respecto, una muy buena estrategia es escribir una carta. Escribir una carta en donde tiene 4 objetivos el escribir una carta a una persona fallecida. Uno es dar las gracias por haber compartido en vida tantas situaciones y por haber entonces aportado a las vivencias, aportado a mi vida, aportado a todas las relaciones a nivel familiar. El segundo objetivo que tiene una carta de despedida a una persona fallecida es perdonar.
perdonar aquello que se dijo, aquello que se hizo, perdonar aquello que no se dijo o que no se hizo. Igual entonces, pedir perdón y perdonar son esos objetivos dentro de esa carta. Y el último, que es con el que se cierra la carta, es refrendar el amor y el agradecimiento de haber compartido en vida tantos momentos agradables con esa persona. Una vez se ha realizado la carta, que en los niños se puede hacer incluso con los dibujos, se quema en un lugar muy especial. Esa carta físicamente la persona fallecida nunca la va a recibir, pero de corazón yo le estoy diciendo todo lo que le hubiera querido decir en vida. Entonces, por eso, la forma de cerrar esa etapa del enojo, porque se vive una culpa y un enojo contra esa persona por habernos dejado, es quemando la carta y obviamente con la tranquilidad de haber escrito y haber leído en voz alta para esa persona de corazón esos aspectos que no se dijeron en vida. Vamos a continuar entonces con el tema y hablamos de cuando sucede la muerte de un hermano. Es muy importante no angelicarlo. ¿Por qué? Porque el niño entonces puede empezar a creer que él no se está comportando lo suficientemente bien y que para entonces portarse mejor y para irse a una mejor vida, entonces tiene que mejorar su comportamiento y tiene que imitar al hermano fallecido y tendrá muy seguramente sentimientos de culpa, conflictos a nivel de cómo comportarme, si como yo soy o como era mi hermano. Entonces es importante no angelicarlo y asumirlo también como un ser querido, pues que falleció, que es muy doloroso, sí. Aquí hay que vivir un dolor dignamente. Si no se vive un dolor dignamente, estoy optando por un sufrimiento. Y recuerden que el dolor yo no lo puedo evitar, el sufrimiento es opcional. Yo decido si sufro o no sufro por esta pérdida y si asumo la fortaleza, que es la virtud que me permite tener una actitud positiva frente al dolor para saber que debo pasar por estas etapas para tener mi proceso de aprendizaje y de aceptación. Hay que hablarle de la persona fallecida y dejar que el niño hable de él, o sea, comentar tanto las virtudes como los defectos, lo que compartieron, las experiencias. Es muy importante entonces dar este espacio. Y por último, hablar de la muerte antes que llegue y nunca mentirle al niño. O sea, nunca decir, no, siempre vamos a estar contigo, no nos vamos a apartar de ti. No, asumir la muerte como parte de la vida y que se puede presentar entonces esta situación en el sistema familiar. Entonces vamos aquí con la siguiente. Mafe, creo que tenemos algunas preguntas. Sí, Diana Molina nos pregunta que nos puede dar una pauta o indicador de que es necesario acudir a un especialista, a un tratamiento psicológico, cuando un duelo se vuelve patológico y debemos acudir a un experto. Bueno, gracias por la pregunta. Un duelo se vuelve patológico cuando la intensidad de lo que se está viviendo a nivel de sentimientos y comportamientos desbordan la capacidad de la persona. Es decir, cuando esta persona entonces empieza ya a comportarse de una forma totalmente diferente a lo que era antes del fallecimiento. Cuando ese aislamiento ya pasa mucho tiempo, estamos hablando que la literatura dice que entre 9 y 12 meses se puede hablar de un duelo normal, y cuando vemos que la persona queda estancada en una de las etapas y no logra avanzar, y esta situación está empezando a afectar su vida diaria, su relación con las otras personas, ya no quiere relacionarse con los otros seres queridos que aún están vivos, y esta situación empieza entonces a derivar
en situaciones como dificultades de sueño, irritabilidad, pérdida del apetito, un estado de ánimo triste que va entonces incrementándose hasta llegar a una depresión. Vemos que la persona en su espacio, en su casa, rememora las 24 horas del día, la persona fallecida, y que aunque se puede hablar de esta persona fallecida, no se ve que la persona vaya avanzando en su proceso de duelo. Obviamente hay que tener en cuenta, y es muy importante, que hay características a nivel personal, predisposiciones, vulnerabilidades psicológicas específicas o psicológicas generales que pueden entonces generar que este proceso sea mucho más lento. Entonces, si es una persona que o ha tenido muchas pérdidas o que es una persona muy sensible frente a este tipo de situaciones, muy seguramente requerirá de un poco más de tiempo para asumir esta situación. Pero ahí entramos a un tema que es fundamental y es un factor determinante en este proceso de duelo, que es el proceso de la resiliencia. La resiliencia es un proceso que es dinámico y que se inicia desde la niñez. Entonces, es la capacidad que tiene el ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, aprender de ellas, superarlas, inclusive ser transformados por esta situación. El proceso de resiliencia de alguna forma va a ser un factor protector y que contribuye para que se dé ese proceso de duelo normal. Nadie escapa a las adversidades y esto es bien importante. Y de tal manera que, como siempre en toda nuestra vida vamos a tener adversidades, desde la niñez podemos tener la posibilidad de enseñar y de fortalecer este proceso de la resiliencia. Entonces, no se es resiliente, se está resiliente frente a alguna situación. Este proceso que es dinámico y en donde interactúa la persona con el entorno y se va fortaleciendo, no viene a ser la suma de factores biológicos, personales, sociales, no, es un proceso que es dinámico, que se da y se fortalece durante toda la vida. Por eso es tan importante tener claridad. Cuando lo fortalezco en cualquier etapa de la vida, puedo tener la posibilidad que el día que se presente una adversidad, y esta adversidad puede ser un proceso de duelo frente a la pérdida de un ser querido, sea un factor protector y que me permita asumir esta situación como una prueba de vida en donde voy a fortalecer capacidades, en donde me voy a dar cuenta de vulnerabilidades, en donde me voy a dar cuenta de en qué etapa del duelo puedo estar y voy a tener una mayor comprensión y un mayor entendimiento que vivir ese proceso doloroso me va a permitir entonces tener una mayor aceptación y un mejor sentido de lo que es la vida. Entonces, la resiliencia es fundamental. Cuando nosotros hablamos de resiliencia, podemos encontrar varios modelos en la literatura. Uno de los modelos que más se ha manejado en la literatura es el que hace referencia a unos factores de apoyo externo. Esos factores de apoyo externo lo que me permiten entonces es evidenciar qué es lo que yo tengo dentro y fuera de mi núcleo familiar en personas que me pueden entonces facilitar vivir este proceso. Esta situación obviamente implica que yo entonces tenga también unos límites a nivel comportamental, que pueda entonces contar con estas redes de apoyo y que pueda tener entonces la posibilidad de fortalecerme en lo que yo tengo y en lo que yo cuento para salir adelante. Otro factor que es bien importante es esa fuerza interior, que está resumida en lo que yo soy. Entonces,
el tener claro lo que yo soy, y vamos a ver cómo una de las dimensiones individuales que pueden contribuir en este yo soy, que es la introspección, el conocimiento de mí mismo, este yo soy me va a permitir entonces identificarme. Yo soy una persona segura de mí misma, yo soy una persona empática, yo soy una persona compasiva, soy una persona que le agrado a la mayoría de la gente. ¿Quién soy? Es muy importante tenerlo claro. Y el tercer factor que es importante dentro de este desarrollo del proceso de la resiliencia está el yo puedo. Y el yo puedo hace parte de esos apoyos, esos factores a nivel interpersonal. Tienen que ver entonces con las relaciones interpersonales y la capacidad que puedo tener para solucionar entonces un problema, una adversidad, una situación. El yo poder entonces tener la capacidad de crear, de tener la iniciativa, de poder entonces solucionar una situación, y que yo puedo entonces poder pedir ayuda cuando la necesite. Aquí entonces tenemos cuáles son, tenemos los factores, pero ahora tenemos los pilares que soportan esos factores. Entonces, esos pilares para promover la resiliencia en la familia son 5. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos qué significa. El primero es la confianza. La confianza, yo les hablaba en el proceso de duelo, la importancia de tener un apego seguro. El apego seguro es el que se construye cada día en la familia y se construye a través de las rutinas y los rituales que se manejan al interior de la familia. Este apego seguro entonces me da la confianza que es la base fundamental para desarrollar otros factores resilientes, aceptar entonces los límites en la conducta. Yo puedo ahí entonces en la confianza tener la suficiente claridad para imitar buenos modelos y estar listo de una forma optimista. Si nosotros vemos lo que genera entonces la confianza, podemos entonces relacionarla con las virtudes que me pueden permitir tener una actitud positiva frente al dolor. Entonces es bien importante este aspecto porque es fundamental, pues obviamente para seguir adelante. Bueno, el siguiente pilar en este proceso para promover la resiliencia en la familia es la autonomía. La confianza y la autonomía casi que se dan al mismo tiempo en el desarrollo, se van desarrollando muy a la par, ya que comienzan en los primeros años de la vida. Se fortalece ahí la voluntad para aceptar los límites, hasta dónde puedo ir, se promueve el respeto por ellos mismos y por los demás, y se desarrolla pues sentimientos de emociones, es decir, siempre estamos entonces con estos pilares apalancando de alguna forma el desarrollo y el fortalecimiento de el yo tengo, yo soy y yo puedo. Y aquí tenemos otro aspecto que es la iniciativa. La iniciativa entonces se desarrolla a partir de los 4 o 5 años. Aquí se inicia la capacidad que tiene el niño y la voluntad para hacer las cosas. Esta creatividad entonces afirma en los primeros años, y la iniciativa lo que hace es reforzar entonces la confianza y la autonomía. Bueno, entonces aquí es importante trabajar estos aspectos. Bueno, vamos a continuar con los otros pilares, pero quiero pues mandar un saludo muy especial a los funcionarios que nos están viendo desde el vestíbulo norte. Aquí entonces continuamos con los pilares para promover la resiliencia. Está la aplicación y está la identidad.
La aplicación entonces viene a desarrollarse en los primeros años de colegio porque ya entonces la persona tiene que empezar a realizar tareas y obviamente tiene que entonces empezar a ser responsable de acciones académicas y sociales. Y la identidad entonces se desarrolla en la adolescencia y aquí es fundamental porque el adolescente va a empezar a preguntarse quién soy, cómo me veo con respecto a los otros, a los otros jóvenes de mi edad, cómo son mis nuevas relaciones con mis padres, qué he logrado y a partir de aquí hacia dónde continúo mi camino. Cuando se dan respuestas satisfactorias a estas preguntas, se tiene pues la fortaleza que hasta aquí el proceso de la resiliencia puede ir en muy buen desarrollo. Sin embargo, es importante entonces aclarar que cuando estas respuestas no son satisfactorias, es muy importante entonces hacer un alto en el camino y brindar el espacio, el escenario ideal de intimidad que es la familia para que entonces se pueda hablar al respecto. Creo que tenemos unas preguntas, Mafe. Sí, Ruth, nos están preguntando con mucha insistencia a varias personas cómo ayudar a un adulto mayor a superar la pérdida de su compañero, de su esposo de toda la vida. Más de 50 años de casados que de repente pues fallece y entran en una depresión muy fuerte. ¿Cómo los podemos ayudar? Bueno, muchas gracias por la pregunta. El duelo frente a la pérdida del cónyuge o la pérdida del hijo es uno de los duelos más difíciles de procesar, porque precisamente una convivencia que se da durante mucho tiempo. En la literatura entonces encontramos que el mayor porcentaje de depresión que se puede encontrar efectivamente está en el adulto mayor. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a la pérdida de un cónyuge? Primero, es identificar en qué etapa del proceso de duelo se puede encontrar esta persona. Si está en la etapa de la depresión, en donde está en un aislamiento social, no quiere hablar con nadie, no quiere ver sus seres queridos, es importante primero dar el espacio para esa reflexión y poco a poco con las personas de su núcleo familiar poder entonces empezar a permitirle, a validarle el expresar los sentimientos, los pensamientos, la aflicción que tiene frente a esta situación. El dolor yo no lo puedo evitar ni lo puedo quitar. El dolor, vivirlo dignamente, permite entonces que esta persona pueda avanzar en este proceso de la aceptación. Difícil, sí. Algunas personas se quedan en un proceso de duelo que no avanzó, siguen con su vida y no llegan a la etapa de la aceptación, que también puede suceder. Entonces, lo importante es el acompañamiento, la validación de que es un proceso duro, difícil, que es un proceso doloroso, que es normal que se sienta de esa forma, que es normal que esté triste, que es normal que esté con un estado de ánimo depresivo. Entonces, es importante primero brindar ese espacio de intimidad en el sistema familiar. Aquí tenemos entonces los otros aspectos que esos pilares que hablábamos del proceso de la resiliencia van entonces a fortalecer. Tenemos la dimensión del insight, es decir, cuando yo me conozco a mí mismo, puedo tener la gran fortaleza de tener decisiones mucho más positivas y acertadas frente a una situación adversa. La independencia, que es la que me permite poner límites frente a esas situaciones que pueden ser conflictivas o difíciles. Las relaciones que hacen parte de todo lo que tiene que ver con las habilidades sociales, con la cognición social, con la empatía. La iniciativa que permite que entonces yo pueda tener el control y el manejo de las situaciones que se presentan,
el sentido del humor, que es fundamental, encontrar lo cómico en situaciones difíciles. Es muy importante que este sentido del humor sea un humor constructivo y no destructivo ni de burla. La creatividad, que igualmente permite crear entonces orden a través del caos, y la moralidad, que tiene que ver con la conciencia moral, con la comprensión de lo que es el bien y el mal. Finalmente, entonces, vamos a hablar de las conexiones emocionales a nivel de las rutinas y rituales de la familia. Las rutinas tienen que ver con la vida diaria y los rituales tienen que ver con lo que simbolizan esas rutinas. Los dos, tanto rutinas como rituales, tienen unas dimensiones fundamentales, que es la comunicación, el compromiso y la continuidad. Cuando hay una disrupción en las rutinas, alguno de los miembros de la familia se puede molestar, y cuando hay una disrupción a nivel de los rituales, es decir, lo que simbolizan esas rutinas, la cohesión de grupo se puede alterar. Veamos entonces, para terminar, cómo puede haber una variedad dentro de estas rutinas y rituales. Si tenemos entonces una baja rutina y un bajo ritual, estamos hablando de un ambiente caótico, es decir, aquí no hay un orden, se controla la manifestación de expresiones de afecto positivas. Cuando tenemos una alta rutina y un bajo ritual, hablamos de un ambiente que es rígido, que es vacío. Es decir, la rutina entonces se maneja adecuadamente, hay mucho orden, pero sin embargo la conexión emocional no se da. Baja rutina y alto ritual, hablamos de un ambiente que es flexible y variable, es decir, entonces aquí, aunque se pueden expresar las conversaciones en una situación específica como la cena, los temas pueden variar y no hay la posibilidad que todos nos centremos en un solo tema, aunque haya una modulación adecuada del afecto. Y el ideal es alta rutina y alto ritual, es decir, un ambiente enriquecido en donde los niños pueden expresar sus miedos, sus preocupaciones, situaciones que pudieron generar algún tipo de ansiedad durante el día, sin el temor a ser entonces juzgado o algún tipo de retribución en donde lo pongan, le digan que tiene que guardar silencio, es decir, tiene la tranquilidad de poder expresar los sentimientos y las emociones y las situaciones que vivió en alguna experiencia específica. O sea, este ambiente enriquecedor lo que proporciona es un aprendizaje y yo lo puedo rememorar, mientras que en los otros ambientes sencillamente son un espacio que se dio, hago una reflexión después del espacio, pero no viene a mi memoria y no queda como una huella dentro de ese proceso de conexión emocional. Recuerden que el apego se construye día a día dentro de las rutinas y rituales que se viven al interior de la familia como parte fundamental. Si este ambiente enriquecedor entonces se fortalece, cuando se presente la adversidad o un duelo o una pérdida, se va a tener la suficiente confianza para poder hablar de esta situación. Entonces, definitivamente la familia es la brújula que nos guía tanto en un proceso de duelo sano y estable como en el proceso dinámico de promover la resiliencia a nivel personal y a nivel familiar. Bueno, hasta aquí la sesión de hoy. Muchas gracias por su atención y esperamos entonces vernos en la siguiente cátedra de familia.